Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal en Viajando Entre Letras. Estoy muy emocionada porque llegó ese momento del mes en el que vamos a hablar de las lecturas que tuve durante, en este caso, noviembre. Para los que no saben qué es un wrap up, básicamente les voy a dar como mi opinión un poco resumida de todas las lecturas que tuve durante este mes. Pero igual recuerden que en el blog de literatura vamos a estar subiendo las reseñas como un poco más extendidas, así que pueden pasarse por allá, seguirme por ese lado y estar súper pendientes para cuando subamos las reseñas si es que les gusta también leerlas. Noviembre se vino con muchas sorpresas, con muchas historias que leí y que yo no había planeado hacerlo, así que bueno, vamos a comenzar hablando de ellas. El primer libro del cual vamos a hablar, ustedes ya deben saber cuál es porque lo compartí por un montón de redes sociales. Tenemos un video exclusivo aquí en el canal hablando una hora de él y estoy hablando de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, uno de mis nuevos libros favoritos por mucho. No me quiero extender como mucho hablando de la historia porque como les dije ya tenemos un video de más de una hora hablando de qué nos parecieron personajes, situaciones, escritura, ambientación, o sea, allá hablamos de un montón de cosas. Sin embargo, ese video es con spoilers, así que pues claramente como que nos desahogamos de todo lo que leímos durante el mes, así que voy a intentar como resumirles acá un poco de qué trata este libro porque como dije en ese video es un libro que trata de muchas cosas y que intentar resumirlo como en una pequeña sinopsis es bastante difícil, pero el libro nos habla básicamente de Daniel, un chico que tiene un papá librero. Entonces él como que siempre ha vivido rodeado de libros y cuando cumple como los 9 años o algo así, ya está listo para conocer el secreto familiar que es el cementerio de los libros olvidados. Entonces él llega a este lugar y como que tienen un ritual en el que deben como elegir un libro que en realidad es el libro eligiendo al lector, ¿no? Entonces Daniel se enfrenta a este secreto impresionante, llega a un lugar que está lleno de estantes, o sea, full de libros por todo lado y pues son libros únicos porque como el nombre del lugar lo indica, el cementerio de los libros olvidados, aquí llegan como todos los libros que ya como que ya no están en la mente de los lectores, ¿no? Sin embargo, son joyitas así súper únicas y él llega a un libro que se llama La sombra del viento, pero no es de Carlos Ruiz Zafón, es de Julián Carax. Entonces, él leyendo este libro le va a encantar, va a decir esta maravilla que es y va a querer saber más del autor. En este proceso como de conocer y de saber quién fue Julián, qué está pasando, porque sus libros resultaron ahí, alguien lo está persiguiendo, alguna persona súper extraña como que no tiene rostro y también ahí con sus intrigas amorosas de adolescente. Entonces hay como un montón de cosas súper extrañas que están sucediendo en este libro y es absolutamente maravilloso. Entonces, como les conté, fue un libro que formó parte de la lectura conjunta que tuvimos durante el mes de noviembre. Se unieron como unas 15 personas, de las cuales ustedes pudieron conocer algunas en el video que tenemos subido y fue un libro que creo que en general nos gustó un montón a todos. Para mí, este libro, como creo que ya les dije, se convirtió en uno de mis libros favoritos. Me encanta cómo escribe el autor. O sea, es una pluma tan fluida, tan como descriptiva, pero saben, como poética, como que te envuelve y lo lees súper rápido. Yo tenía mucho susto como de empezar a leerlo. Uno, porque ya como que carga el peso de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? O sea, como que es un libro que yo siempre había escuchado que a todo el mundo le había gustado y esto de las expectativas a veces juega como una mala pasada, ¿no? Pero como que además de eso era gordito, o sea, como que tenía muchas páginas y yo como que lo abría, yo decía, esto está lleno, lleno y no tiene diálogos, ¿qué está pasando? Pero cuando me sentaba a leer, como no sé, las 20 páginas que tenía que leer ese día, me daba cuenta que me lo terminaba súper rápido, que yo quería saber más, que quería seguir leyendo y esto se debe básicamente a que Carlos Ruiz Zafón escribe de una manera impresionante y yo quedé absolutamente enamorada de las descripciones, de cómo utiliza la palabra, ¿saben?
De hecho, como en la charla final que tuvimos, hablábamos de que los lugares se sienten como personajes, o sea, están tan bien descritos y el autor como que se tomó el tiempo de conocer la historia de los lugares que iban a ambientar a esta Barcelona, que estaba como en guerra y un montón de cosas, y toda esta ambientación, los pasillos, los olores, los lugares donde iba Daniel, el cementerio, los libros olvidados, o sea, todo se siente como tan real que yo sentía que estaba viendo una serie, ¿saben? O sea, como que todo estaba sucediendo en mi cabeza tan vívidamente que creo que esto habla un montón de lo bien escrito que está este libro. Es precioso y no sé si a ustedes les ha pasado cuando una historia es redonda, cuando no hay nada gratuito, cuando hasta los objetos tienen un sentido y como que todo está tan bien pensado y fluye y como que quieres seguir leyendo. Esas son las sensaciones que yo tenía con este libro, ¿saben? O sea, yo decía, ¿esto para dónde nos va a llevar? No entiendo qué está pasando. Yo no soy mucho como de pensar en los finales, o sea, como cuando yo logro olerme los finales es porque es un libro que no es tan bueno, o sea, como que nunca me pongo en la tarea de, creo que va a terminar así, porque, no sé, soy como muy mala para adivinar y me gusta como más que me sorprendan, pero este libro como que no, o sea, yo no me olía absolutamente nada, ni siquiera haciendo el esfuerzo, y sí, o sea, fue como sorprendente en cada página que pasaba. Así que creo que con todo esto que les he dicho, con la charla que tienen de más de una hora, ya pueden notar que definitivamente se convierte en uno de mis libros favoritos. Yo diría que en la mejor lectura del mes, aunque tuve otras lecturas que ya vamos a seguir hablando de ellas. Y pues claramente vamos a seguir con el siguiente libro. De hecho, ya para este momento que ustedes están viendo el video, estamos con El Juego del Ángel, también en lectura conjunta, porque a todas nos encantó y queríamos continuar con el libro. Así que eso me tiene muy, muy emocionada y vamos a ver qué tal está el otro libro que ya me muero por empezarlo. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. Los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Me gusta mucho. El libro además tiene algunas cosas como que nos molestó, sobre todo en cuanto a los personajes femeninos. Como que todos estaban, y lo decía Cami en la charla, demasiado diseñados como para salvar a los hombres de esta historia, ¿no? Esto generó como una conversación súper interesante que pueden ir a ver allá. Pero yo creo que si bien a mí también me molestó, o sea, como que yo decía, pero ¿qué más objetivo en la vida tienen estas mujeres? Siento que claramente la época en la que esto está ambientado no es como 1945, como que nos habla de los roles de género que se vivían en ese entonces, de lo que estaba permitido para los hombres y para las mujeres. Entonces creo que el formarlos así sí que le da realismo, le da más realismo a la historia, porque yo les lo comentaba y les decía como si fuese un personaje así súper fuerte, como de nuestra época, como que ya ahí se pierde toda esa ambientación que hizo el autor, que no me malentiendan, o sea, son personajes femeninos que igual son súper, súper relevantes para la historia, pero que sí, como que nos faltó hay más construcción, y también como de otros personajes como del papá y de Tomás, que yo quería como que hubiese más historia con ellos. Pero sí, o sea, salvo esos peros que también dan mucho de qué hablar, ¿no? Como que generan discusiones y todo esto, y eso es lo que yo me encanta de un libro, o sea, yo amo cuando como que un libro te genera todas estas conversaciones, y sí, esperen que voy a ir a abrir. Volví. Por lo que creo que no quedan dudas de que este libro tiene 5 heladitos de 5 heladitos. El siguiente libro del cual vamos a hablar se llama Niebla al mediodía, de Tomás González, y lo leí por mi clase de introducción a los estudios literarios de la universidad. Este libro es ese tipo de libros que yo digo que gracias a Dios leí en conjunto, es decir, como que tuve la oportunidad de estar en clase y de analizarlo y de desglosarlo un montón, porque por mí misma como que no le encontraba todo el sentido, ¿saben? Esa es la historia, es una historia súper sencilla, la historia de Julia y de Raúl. Entonces nos van contando como su historia de amor,
y también como su rompimiento. Entonces en el momento en el que estamos leyendo la historia, Julia desapareció después de haberle roto el corazón a Raúl y no sabemos dónde está, qué pasó con ella. Y es una narración como a muchas voces. Tenemos la perspectiva, si no estoy mal, de 4 voces: de Julia, de Raúl, de Raquel, que es la hermana de Raúl, y de Aleja, que es una amiga de Julia. Entonces como que yo lo empecé a leer y en el Reading Blog de noviembre les contaba que era un libro súper chiquito. Yo lo tenía prestado de la biblioteca de mi universidad, entonces no lo tengo acá en físico, pero es un libro como súper alto. Tiene la letra súper grande y son como 200 páginas, o sea, es un libro que se leía bastante bien. Al principio debo decir que me pareció como un libro bastante simple, o sea, yo no lograba como encontrarle ese punto donde yo dijera, wow, como me enganchó, qué cosa tan impresionante, no. Como que el autor es muy interesante la manera en la que escribe, porque es como demasiado simple, pero a la vez como que le mete ahí cositas súper interesantes. Entonces como que eso me gustó mucho de la escritura de Tomás González, y sí quisiera como seguir leyendo al autor. Y lo que les digo, como que ya después de analizarlo en clase, después como desglosar los personajes, este recurso narrativo de que utilizamos muchas voces y con base en todas las voces es que construimos la historia global. Es decir, no es algo como que de principio a fin te estén contando la historia cronológicamente, sino que tú vas como cogiendo pedacitos y fragmentos de las narraciones de cada uno de los personajes. Entonces como que esta simpleza, y creo que es algo muy interesante del autor, y es que lo hizo ver como muy simple, ¿no? Como, bueno, tenemos 4 personajes, todo se habla súper sencillo, pero la realidad es que es una narración bastante compleja y que logras como conocer a los personajes en ese 180, ¿no? Como que todo el mundo está hablando de ellos, entonces es muy interesante esa parte. Debo decir que ninguno de los personajes me cayó bien, pero tengo la vaga sospecha de que era precisamente lo que el autor quería. Son personajes un poco muy insoportables, como que tienen un montón de cosas ahí que uno decía, Dios mío, ya sepárense todos de todos, o sea, amistades tóxicas, relaciones tóxicas, que está pasando aquí, pero precisamente es que los llegamos a conocer por la multiplicidad de voces que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, Julia es un personaje que se nos describe como demasiado arrogante, que solamente le gusta como su poesía, no sé qué. Es que no quiero como contarles muchos detalles porque lo que les digo, la historia es como en su conjunto bastante sencilla. Entonces como que tú escuchas esto de la voz de Raúl, ¿no? Como que esta vieja es un fastidio con todo lo que escribe y ya quiere que todo el mundo le guste todo lo que ella escribe, entonces es como súper cansón esto. Pero entonces después como que la escuchamos a ella misma hablar y es como, sí, es re cansona. Entonces está como este recurso para explicar a los personajes y presentarnos a los personajes es súper, súper interesante, complejo además, y como que tiene todo el sentido del mundo y logras como al final comprender las personalidades en su totalidad. Algo también muy interesante de esta novela es que yo siento que es como un poco policíaca, o sea, como que al principio te dicen Julia desapareció, no sabemos dónde está, no sabemos si está bien, si no, o sea, no sabemos absolutamente nada. Ya después como que te van soltando algunas pistas, pero lo interesante es que no es una novela policíaca que busca resolver un crimen, sino que te deja aún con más dudas. O sea, como que al final pueden ser absolutamente todas como las personas que se nos presentan, digamos que hay 2 posibles sospechosos y pueden ser perfectamente los 2. Entonces es muy interesante como este juego del autor de mostrarte todo como claramente, o sea, como que al final yo terminé de leer y yo dije, este man obviamente fue el que le hizo algo. Pero después es como que hay más pistas y más cositas que te iban soltando a lo largo de la narración que te hacen dudar bastante. Entonces como que al final no sé quién le hizo daño o qué pasó ahí. No entendí. Entonces es un libro que hasta el título tiene sentido si consideramos como todos estos cachitos, o sea, al mediodía no hay niebla, ¿no? Entonces como que al mediodía, que es como que el cielo está más despejado, hay calorcito, todo se ve claramente, como que hay niebla y ahí hay algo raro, o sea, como que no todo se ve con tanta claridad, entonces es muy interesante eso. Me gustó mucho la ambientación que se hace, de hecho el lugar donde vivía Raúl era un lugar bastante lluvioso, con muchas montañas, y creo que el autor logra construir este ambiente al punto como que tú te sientes ahí, ¿no? Como con frío y viendo llover todo el tiempo. Sin embargo, no fue un libro que me gustara como del todo.
hay un momento de la historia, siendo un libro tan cortico, que yo lo sentía como la repetición de la repetidera, o sea, como que sí me sobraron varias páginas donde ya no te contaban nada más, sino eran como los mismos personajes reflexionando de algo que ya habían reflexionado. Entonces, como que sí, si se hubiesen quitado unas, no sé, 10 o 20 páginas hubiese estado suficiente, y pues al final precisamente como que no concluye nada, o sea, como que todo queda aún más como intrigante, aunque eso también es como algo de la magia del libro, así que depende de qué tipo de lectores son ustedes, si los que les gustan los finales así súper cerrados, o como que dan ahí el beneficio de la duda para que ustedes puedan como hacer sus propias interpretaciones. Yo la verdad es que soy miti, o sea, si es un final demasiado abierto, no, pero si te deja como ahí la intriguita, como que ¿qué pasa, no? Como que te permite pensar mucho más allá. Eso también me gusta bastante, así que sí. Así que en definitiva fue un libro que tenía una opinión antes de leer de clase y después de clase, ¿saben? O sea, como que yo lo leí, no, o sea, me quedé como con un sinsabor ahí, y después empezamos a desglosarlo, como a analizar toda esta narración, todo lo que les... Y después empezamos a desglosarlo, como a analizar toda esta narración, todo lo que les acabo de contar, y como que me gustó bastante. Además es un libro que genera reflexiones bastante interesantes respecto como a la lectura. Lo que les contaba de que Julia era como poeta, pero era como este tipo de poetas que solamente, o este tipo no de poetas, sino como de escritores en general, que van detrás como de la fama, entonces de los eventos, de las buenas críticas y todo esto, como que no es la lectura per se lo que les gusta, sino lo que conlleva hacer como buenos textos, ¿no? Entonces tenemos este otro personaje que es Raquel, que les contaba como que es la hermana de Raúl, y ella es como profesora de literatura, entonces ella como que siempre está pensando en libros y siempre está pensando en frases, y esta situación me recuerda esto que pasó en este libro, entonces me gusta como mucho esa perspectiva. Y ya más adelante va a aparecer otro personaje que se llama Mónica, y este personaje como que lee lo que se le atraviese, ¿no? Entonces lee por el placer de leer, y creo que es otra reflexión que está ahí como escondida en la niebla, como que tú no caes en cuenta a la primera de esto que te está contando el autor y la crítica que está haciendo como a estas diferentes maneras de apreciar la literatura, pero es bastante brillante, si ustedes lo piensan. ¿Con cuál se identifican ustedes? ¿Con Raquel, Mónica o Julia? Así que le puse 4 heladitos de 5 heladitos, porque bueno, ahí me sobraron algunas paginitas, pero es una novela bastante interesante si es que ustedes quieren como leer al autor, y yo sin duda alguna voy a buscar más novelas de Tomás González. El siguiente libro del cual vamos a hablar yo lo tenía planeado para octubre, porque el reto Planeta era leer un libro o de terror o de misterio, y yo elegí 8 casos de Poirot de Agatha Christie, claramente la reina del misterio, porque yo con el terror no puedo. Este libro nos cuenta, como dice su título, 8 casos muy representativos de como este personaje tan excéntrico que conocemos. Entonces son El Inferior, ese es como el nombre, El Expreso de Plymouth, El Caso de Baile de la Victoria, El Misterio de Market Basin, La Herencia de los Le Mesurier, El Misterio de Cornualles, El Rey de Trébol, El Rey del Trébol, El Robo de los Planos del Submarino y La Aventura de la Cocinera. Esos son como los 8 casos que nos cuentan en este libro, y fue bastante interesante como que en tan pocas páginas se logre rescatar. Me refiero en pocas páginas en las que se desarrollan cada historia, ¿no? Como que se logre rescatar la personalidad como tan excéntrica de Poirot, como estas ideas que tiene la gente como preconcebidas de él, ¿no? Como que lo miran y dicen, este no es como el detective que yo me imaginaba, no es un detective pues guapo, así como súper agraciado, sino más bien bajito, con un sombrero bien rarito, con un bigote ahí como... Entonces es muy interesante como conocer estos prejuicios, porque la mayoría de estas historias, si no todas, son narrados es por Hastings. Creo que esta relación entre como detective pupilo la podemos conocer bastante bien por Sherlock, ¿no? y Watson,
pero acá como que también la tenemos con Poirot y Hastings, entonces él como que está ahí detrás de él como, qué interesante cómo piensa este hombre, y conocemos toda la historia a través de sus ojos, entonces como que ahí es donde vemos, esta persona lo miró raro, o se esperaba otra persona que apareciera, pero pues Poirot es así, ¿no? Y es muy interesante y me gustó bastante como este personaje, porque seguramente nosotros seríamos él si estuviéramos al lado de Poirot, ¿no? Como sorprendidos de que de un minuto al otro ya haya como resuelto el crimen y tú estés como hasta ahora, ¿quién será? Entonces me parece como súper interesante eso porque se siente como más familiar. Seguramente la mente de Poirot debe ser una cosa súper loca. No recuerdo algún libro como que se haya narrado en primera persona, sino que casi siempre son como en tercera persona. Cuéntenme ustedes si han leído alguno donde Poirot sea como el que narre, pero creo que igual meterse en la mente de ese hombre debe ser una locura, y como que Hastings es ese fresco entre como entender la manera como en la que se desarrolló el crimen, también la personalidad de Poirot, y además reírnos porque este hombre piensa más rápido que nosotros. Disfruté varios casos, o sea, me gustaron bastante porque algo que tiene Agatha Christie es que ella siempre te hace pensar que tú eres inteligente, pero no. No, mentiras, no como que inteligencia no sería la palabra, sino como que ya descubriste el caso, o sea, como que ya lograste encontrar quién fue el culpable de cualquier caso, y después, no. Y es algo como que parece hecho intencional, o sea, yo creo que ella como que pensaba, los vamos a llevar por este lado, convencidos de que es esta persona, pero no. O sea, como que nos desviamos ahí del tema, y es algo muy interesante y es lo que hace que Agatha Christie sea Agatha Christie. Entonces me gustaba mucho varios de los casos, algunos que como perdidos, o sea, como que al final la explicación como que no me cuadraba, pero en la mayoría como que lo disfruté mucho. Así que sin duda alguna quedé encantada, o sea, me gustó mucho leer más de Agatha Christie, quiero leer más libros, de hecho Planeta sacó como más libros de esta colección y me muero por comprar varios, y sí, o sea, me gusta mucho Agatha Christie, me gustan mucho sus intrigas, me gusta mucho la manera en la que está representado Poirot, ahora la aparición de Hastings porque no lo había visto en otros libros. Así que teniendo todo esto en cuenta, yo le puse 4 heladitos de 5 heladitos y me muero por seguir leyendo a Agatha Christie. El siguiente libro del cual vamos a hablar es un libro como que tenía de bonus, como que no estaba así súper planeado en mi TBR, pero me entró las ganas de leer algo de este tipo, y estoy hablando de Never Never de Colleen Hoover. Para los que no saben, esta autora escribe más que todo como New Adult, que es un género que a mí me gusta, pero a veces como que me causa bastante conflicto porque cae en ser demasiado cliché. Sin embargo, esta historia como que me voló mucho la cabeza. Es un libro bastante cortico, me lo leí en cuestión de horas, o sea, como ahí súper trasnochada, pero me lo leí como de una sola sentada, así que seguramente si ustedes necesitan libros de este tipo en vacaciones, esta puede ser una muy buena opción. Este libro está escrito a 4 manos con Terwin Fisher y nos cuenta la historia de Charlie y de Silas. Al principio esta cosa es súper confusa porque resulta que empezamos como conociendo la narración de Charlie. Entonces estamos metidos en su cabeza, qué está pasando, ella no se acuerda ni siquiera de su nombre, de su apellido, no sabe dónde está, como que se borró su memoria. En el almuerzo como que se encuentra Silas, que es su novio o algo así, pero ya no está muy segura de qué está pasando, y después nos meten en la cabeza de Silas y nos damos cuenta que efectivamente tenemos un caso de amnesia muy particular. Ese inicio es súper confuso, yo estaba leyendo y yo decía, ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿cómo no se va a acordar? O sea, ¿qué es esto? Brujería. O sea, todo estaba como súper loco, y en realidad es que todo continúa así, o sea, es un libro que no tiene explicaciones muy lógicas que digamos, pero resulta que es como este conflicto de Silas, que quiere como dejar las cosas así, como vivir el momento y ya, y de Charlie, que dice como, pero es que ¿qué está pasando? O sea, tenemos que descubrir la verdad de lo que nos está sucediendo, que pues es como lo más obvio, ¿no? Considerando que es una situación bastante extraña. O sea, ni a su familia reconoce, como que reconoce nombres como de celebridades, ¿no? Como de presidentes y así, pero no de su propia familia. Entonces se dan cuenta como de la manera en la que los percibe la gente, como que se vuelven a conocer a ellos mismos, y es algo bastante extraño. Como les dije, fue un libro que me leí en cuestión de horas.
es muy cortico, como que es innecesariamente corto, o sea, se sintió como el capítulo de una serie y ya, como que el final te deja, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué sigue? O sea, como todo súper loco. Le agradezco a Dios que ya estén publicadas las dos siguientes partes, porque si no me iba a dar algo, o sea, se los juro, si yo tenía que esperar este final, o sea, terrible. Así que voy a estar leyéndolo durante este mes, y sí, o sea, como que me causó bastante intriga. No sé cómo van a explicar cómo este problema de amnesia, o sea, eso es como mi mayor conflicto, porque yo digo, o sea, la historia está interesante, los personajes están bien construidos, como que fluye bastante la narración, pero si el problema central no tiene una buena explicación, pues como que ya ahí el libro cae en picada, o la historia en sí, ¿no? Entonces, bueno, este libro me gustó mucho, me pareció como demasiado corto, o sea, excesivamente corto para lo que tenía que ser, pero me dejó con ganas de seguir leyendo, así que lo lograron Colin y Terwin. A este libro le puse 4 heladitos de 5 heladitos. Me gustó bastante y ya quiero leer el siguiente. El siguiente libro del cual vamos a hablar es un libro que me afectó bastante, o sea que es de esas lecturas difíciles de hacer, y estoy hablando de Las muertes chiquitas de Margarita Posada. Es un libro en el que ella abre su corazón a todos los que decidan cómo leer su historia, contándonos la manera en la que ella ha convivido con la depresión desde muy temprana edad, y hasta pues ya adulta, como todos sus episodios de depresión, todo lo que esto le ha conllevado, que ha aprendido de estos procesos, y es un libro bastante duro, como que al final la reflexión que me daba esta historia es que no podemos como hacernos los ciegos ante cosas tan evidentes, o sea, la depresión existe, hay gente que está cayendo en estos bucles de desesperación y necesitan ayuda de la sociedad en la que conviven, ¿no? Entonces si es una sociedad como que los excluye, como que no estás loco, como que ir al psicólogo no es algo normal, cuando todos necesitamos como hablar con alguien de nuestras cosas, sí es como necesario empezar a ver esto como algo normal, como algo que sucede, pero no como acariciar el problema. Entonces, sí, no como seguir incentivando esto de que las personas tengan que vivir su tristeza y su duelo y su depresión en las sombras cuando necesitan de la sociedad en la que conviven. La autora fue demasiado valiente en abrir su corazón y contar todas las historias que contó, con sus partes buenas, con sus partes malas y las pésimas también. Fue un libro muy difícil de leer, de hecho con varias amigas lo estábamos leyendo porque fue una lectura para clase, y como que varios no lo pudieron terminar, o sea, dijeron de plano, esto me pone muy triste, lloré 5 veces, ya no quiero como seguir leyéndolo. Y es que sí es una historia como que requiere acompañamiento, que muchas veces como que la misma autora no sabe explicar cómo se siente, y esto es bastante duro. Entonces creo que de pronto si son como muy sensibles a estos temas, o si están pasando por episodios de depresión y todo esto, sí es mejor como hacerlo en compañía, como no estar solos en el proceso de leer a alguien más que también pasó por eso, pero sí, la autora fue extremadamente valiente en querer contar su historia. Me gusta además que al final del libro como que hay un pequeño epílogo, que son como unas 4 páginas, donde la autora habla de consejos para personas que nunca han sufrido depresión. Y esto a mí me llamó enormemente la atención porque yo nunca he sufrido algo de ese estilo, o sea, yo claramente he estado triste, he tenido problemas existenciales, todas esas cosas, pero nunca me he sentido de la manera en la que la autora lo describía en ese libro. Entonces creo que precisamente esta labor de la cual yo les hablaba al principio, de no dejar solas a las personas que pasan por esto, tiene que ver con la responsabilidad que los que no sufrimos eso tenemos, con al menos intentar entender qué está pasando, ¿no? Entonces esos consejos me parecieron muy prácticos, con algunos estaba de acuerdo, con otros no, pero creo que si los habla una persona que sufrió eso es bastante valioso, sin quitar el hecho de que no todos somos iguales, o sea que de pronto otra persona le funciona otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que pues digamos que la solución global a todo esto es pide ayuda no a personas como de tu cotidianidad de las que te refugies y como que dependas de ellas, sino con profesionales que realmente te puedan ayudar en el tema, y que puedan como ayudarte a superar esto, porque si bien la autora decía como que esto es algo con lo que tú vives siempre, esto no quiere decir que sea algo que consuma tu vida y que tú seas la depresión, ¿no? Entonces, sí, fue un libro bastante intenso. Es por eso que pienso que leerlo en compañía es lo más sano, porque solos puede ser bastante contraproducente.
Siendo esto así, a este libro le puse 5 heladitos de 5 heladitos por esa valentía tan impresionante de la autora. Creo que este video se nos está haciendo más largo de lo que pretendía en un inicio, pero es que me explayé un montón hablando de libros, ustedes saben. Y el siguiente libro del cual vamos a hablar también fue una lectura conjunta y está hablando del Proyecto Esposa. Este libro nos habla de Don y de Rosy. Don es un profesor de una universidad así como súper prestigiosa y es como súper controlador, entonces se mantiene cuadrado que a las 5:55 con tantos segundos voy a estar haciendo esto y como que esa manera en la que él es, ¿no? Como esta personalidad es lo que lo lleva a crear el Proyecto Esposa, que es como un cuestionario de unas, no sé, como 5 páginas o algo así, ya no me acuerdo, como con preguntas para saber quién es la esposa perfecta. Entonces, en este proceso va a conocer a Rosy, que la verdad no encaja con las preguntas que él tiene, entonces como que deciden ser amigos, involucrarse ahí con algunos problemas que tiene Rosy, y en el proceso se va a dar cuenta que es que realmente el amor no es como una ecuación perfecta, la verdad. Me gusta mucho que Don y Rosy son bastante diferentes entre sí y tienen unas personalidades como muy marcadas que continúan a lo largo de la historia, ¿no? Es una comedia romántica, yo no me lo esperaba y es muy interesante como que no es el hecho de que yo cambio por alguien, o sea, como que esa persona no me quiere como soy, sino que yo mejoro porque sé que hay cosas de mí que tienen que ser mejores por mí misma, como por mi bien, y en el proceso van a ayudar a que una relación también crezca. Entonces me gusta mucho como estos procesos que vivieron los dos por su lado y que la condición de eso era que ellos se querían sentir como bien consigo mismos más que otra cosa. Entonces me parece muy interesante que sea una comedia romántica porque es bastante original dentro de lo que cabe en el género, o sea, la disfruté mucho, sí me hizo reír un montón Don con sus intentos como de socializar y todo esto, porque como que ahí sí nos dan pistas de que él tiene el síndrome de Asperger, entonces como que no me malentiendan, creo que esto se los decía en el Reading Blog, y es que no es que me dé risa que alguien tenga que pasar por eso, sino que sus intentos como de mantenerse fiel a sí mismo y aún así intentar como encajar en una sociedad que la verdad es bastante difícil, eran bastante divertidos y él como reflexionando de sí mismo y reflexionando de sus errores y todo esto, como que, o sea, uno suelta unas carcajadas. Es bastante divertida, es sencilla de leer, sin embargo al final hay varias cosas como que quedan ahí en el limbo, como que no se logran entender muy bien y de hecho como yo pude estar como en el live final que hicieron de la lectura conjunta y como que nos tocó explicar el final, como que André fue como la que entendió cómo se solucionó como todo el tema, porque bueno, hay un rollo con Don y Rosy que no se los voy a contar así como súper profundo para no spoilearles nada, pero como que ya lo tuvo que leer y como que nos pasó a muchos, como que tuvimos que volver a esa parte y yo no la entendí hasta que André la explicó, entonces creo que aquí como que le faltó al autor desarrollar un poquito más ese final y que quedara como más claro. Hay otro libro, pero la verdad no sé si quiera leerlo, o sea, en este momento si me lo preguntan como que no me llama especialmente la atención, me gustó dónde quedó no sé si leería como más del tema, pero sí, la verdad está bastante interesante y por eso le puse 4 heladitos de 5 heladitos. Y el último libro del cual vamos a hablar es El canto de las moscas de María Mercedes Carranza, un poemario que nos habla de la guerra en Colombia. Es impresionante cómo estos poemas logran llegar a tu corazón. Nos hablan del conflicto acá en Colombia y en pocas líneas te hablan de toda la destrucción, del dolor, de la muerte que hemos sufrido con esta guerra que parece eterna, y que nos muestra como que en las palabras también está ese refugio para poder expresar todo lo que hemos sentido y esta autora lo hace de una manera magistral. En definitiva, como que con este poemario me quedo en que las palabras son tan poderosas que aun cogiendo poquitas, como que te llega inmensamente al corazón y logras decir tantas verdades. Al principio cuando yo lo leí como que no entendía muy bien de muchas cosas porque habla de muchos territorios del país y como que a cada uno les hace un homenaje con sus poemas, entonces yo no lo entendía muy bien, ya después cuando nos pusimos como a estudiarlo un poco más, como a ver los territorios, estos territorios olvidados, porque creemos como que el campo está allá y la ciudad está acá, cuando en realidad somos un país. Entonces como que entender todo este contexto le da mucho más valor al libro
y fue algo que en definitiva amé un montón. A este poema le puse 4 heladitos de 5 heladitos y fue una lectura que si ustedes quieren leer un poemario como que nos hable de la guerra y todo esto, como que lleva la poesía a otro nivel, ¿saben? Porque siempre ha sido como de romance, de hablando de uno mismo, de relaciones que uno ha tenido y así, pero llevar este género como a la guerra y a cosas que nos pasan y a nuestro contexto es algo muy muy valioso, así que se los recomiendo un montón. Pequeño break para comer papita. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Cuéntenme en los comentarios cuáles de estos libros conocían, cuáles les llamaron la atención, cuáles se apuntan para sus próximas lecturas y esa lista interminable de pendientes. Y yo estaré leyéndolos con mucha emoción allá en los comentarios. Espero que sí, alguna de estas lecturas les haya llamado la atención. Y quería recordarles que tengo redes sociales, tengo un Instagram en el que estoy como @unaviajera+1, al cual subo fotos todas las semanas y también hacemos dinámicas semanales muy muy divertidas. Ustedes están participando mucho y se los agradezco un montón. Y también tengo un blog de literatura que se llama Viajando entre Letras, como este canal, en el cual subo posts todos los viernes. Son posts súper diferentes, ya tenemos las reseñas, tenemos book tags, top 10 especiales, entonces ahí también tienen mucho más contenido que ver. También tengo el Instagram de otro blog, que es mi blog de escritura de Writing for Living. Ahí se lo actualizo todos los lunes y los sábados, y en el Instagram estamos subiendo foticos de las frases de algunos de los textos, y también les estoy como subiendo videitos de mí leyéndolos por si también les llama la atención esa parte de la escritura. Allá los invito a pasarse por ese lado. También tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Goodreads y creo que no se me pasa ninguna otra. Y creo que nunca les digo esto, pero suscríbanse al canal. Si les gusta el video, pueden suscribirse allá abajito. Gracias a todos por el apoyo que he recibido en este canal. Espero que los videos les estén gustando. También pueden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos estaremos viendo la próxima semana con mucho más contenido literario, de libros bonitos y todo lo que nos gusta hablar. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao. ¿No saben? Todo lo que corrí porque se me descargó el celular y casi pierdo el video. Que no ponga el paro. El club de lectura de Viajando entre Letras ya es todo un hecho. Puedes ir al post informativo que se encuentra en el blog, el link lo encuentras en la descripción, para conocer todo sobre este club de lectura. Si decides participar, puedes dejarme un mensaje en Instagram para compartirte el link de nuestro grupo de WhatsApp y el formulario por donde estamos votando por nuestras lecturas para el 2021. Espero que te animes a formar parte.